perdido. Crecer siendo hijo de un trailero, sin duda alguna, fue una de las cosas más emocionantes de mi vida, pues aquel oficio siempre me pareció muy interesante y con gran adrenalina. Mi padre, Emilio, mejor conocido como el trailero Perico, me inculcó aquel oficio con los años, y aunque mi sueño siempre fue estudiar una carrera universitaria, decidí que la ingeniería automotriz iría de la mano con aquel oficio. Así que emprendí mi búsqueda y preparación profesional. Regresando un poco en el tiempo y en mi infancia, recuerdo perfectamente que mi padre siempre contaba historias de terror que solía vivir en la carretera, pues era algo normal para él. Y aunque muchas veces sentía que esas anécdotas no eran ciertas, había una curiosidad dentro de mí de vivir aquellos sucesos tan acelerados, pues eran historias que marcaban la vida de los hombres que dedicaban la gran parte de su vida a subir a trailers de carga y así comenzar grandes aventuras. Mi padre, por fortuna o desgracia, era uno de ellos, pues independientemente del trabajo, disfrutaba pasar su vida en aquel tráiler color negro, con toques rojos que lo hacían ver tenebroso por las noches. Al principio me daba miedo viajar con él, aún más cuando la noche llegaba. No obstante, siempre traté de demostrar valentía con mi padre, pues él era un hombre muy varonil, que no le temía absolutamente a nada. Hasta que un día, después de un largo viaje al estado de Chihuahua, mi padre, Emilio, llegó a la casa con un semblante de miedo. Se encontraba pálido y helado, como si algo lo hubiera impactado de una forma impresionante. Fue en ese momento cuando mi madre, preocupada, se acercó rápidamente hacia él y le preguntó lo sucedido. Yo era muy pequeño en ese momento, así que mis padres se encerraron en la habitación para hablar de lo sucedido, mientras yo pensaba que la vida adulta era muy complicada. Así que aquel día no supe con exactitud lo que había sucedido con mi padre. Sin embargo, meses más tarde, él se sentó a mi lado y me comenzó a relatar aquella tenebrosa y escalofriante historia. Aquel hombre, catalogado como uno de los más valientes del pueblo, había vivido en carne propia la presencia de un ser paranormal. Pues mi padre juraba que se había encontrado en las curvas de un viaje a un trailero, el cual se había quedado sin combustible. Así que en medio de la nada, él fue el único que decidió brindarle ayuda, y después de unos minutos estando con él, pudo presenciar cómo ese chofer cambió de semblante por completo hasta convertirse en calavera. Por un momento, el buen Emilio pensó que se trataba de un sueño, o quizá debía tomar un descanso, pues estaba alucinando por el largo viaje que había realizado. Sin embargo, se dio cuenta de que en efecto aquel suceso era real. Así que, mientras trataba de correr hacia su tráiler, no le fue posible encontrar sus llaves por ningún lado. Realmente me habían advertido de aquellas vivencias paranormales, pero nunca pensé que me tocaría vivir en carne propia uno, exclamó mi padre. Al ir narrando lo sucedido, me percaté de que efectivamente no mentía. Me había dado cuenta desde el inicio al ver su rostro, aquel que en mi vida había visto. Pues, mi padre no era una persona capaz de demostrar sus sentimientos, emociones y mucho menos expresiones. Claramente, él se encontraba en un abismo y confusión, la cual hacía creer que por algo aquella alma de un trailero lo había elegido a él en el camino. Quizá era una señal de la cual debía huir o al menos ignorar. Pero, conociendo al señor Emilio, sabía a la perfección que él no estaría dispuesto a dejar el tema en el olvido. Sino todo lo contrario, buscaría una respuesta ante todas las dudas que se habían generado ese día, sin importar la respuesta y miedo que conllevan. Así que un día, mi padre tomó sus cosas, se despidió de nosotros y esta vez no partió a un viaje de trabajo, sino a uno personal, en el cual le habíamos advertido que debía dejar de jugar con la muerte, o aquello que lo había quejado. Así que, en medio de todo, mi padre tomó sus provisiones y se marchó al mismo lugar donde había presenciado aquel espíritu. Mientras pasaban las horas, mi madre y yo nos encontrábamos realmente preocupados, pues sabíamos que aquel hombre era valiente y fuerte.
No obstante, era nuestra familia y temíamos por su vida, y conforme pasaba el tiempo, no sabíamos absolutamente nada de él. Ni una llamada o algún aviso que advirtiera que estuviera bien. Y aunque en el peor de los casos era salir en búsqueda de él, pensábamos que realmente lo estaría. Así que, sin más, tomé mis cosas junto con mi madre y comenzamos un viaje el cual se convertiría en nuestra peor pesadilla. Pues, al dirigirnos a la estación de autobús, uno de los conocidos de mi padre que también se dedicaba al oficio, nos llegó con la noticia de que mi padre había muerto. Había volcado su tráiler por unas curvas, mismas que eran idénticas a las que nos había contado del suceso paranormal. En aquel momento no sabía qué pensar o hacer, pues era un niño y no sabía cómo resolver esos asuntos de adultos. Simplemente dejé fluir mis emociones y años más tarde decidí seguir el legado de mi padre. Compuse su tráiler y empecé a ejercer aquello que tanto amaba el señor Emilio. En el fondo, sabía que aquel trabajo no me llenaba como quería. Sin embargo, había algo dentro de mí que seguía con lo planeado, y así emprender cada vez viajes que me enseñaban cosas distintas. Así que un día, después de dejar a un lado el miedo, y hacerle caso a la experiencia y valentía que me heredó mi padre, decidí emprender un viaje hacia donde había pasado aquella tragedia. Realmente tenía miedo, pero también dudas de lo que había sucedido. Pues en el fondo de mi ser, sabía que necesitaba tener una respuesta de todas mis tragedias. Dudé viajar de noche, pues mi madre tenía miedo de que me sucediera algo, así como a mi padre. No obstante, sabía que había mayor probabilidad de encontrar una verdadera pista si me encontraba cuando la carrera se encontraba oscura y sólida. Pues era muy difícil que alguien se arriesgara a bajar aquellas curvas de noche. Mientras más me acercaba al lugar, el miedo y frío se hacían evidentes. Las cosas comenzaban a tornarse complicadas, a tal punto de arrepentirme y volver a casa. Sin embargo, no era posible hacer eso. Así que, en medio de aquel miedo, frío y desesperación, seguí mi camino y agarré fuertemente con las manos un crucifijo que mi madre me obsequió antes de partir a ese viaje. Llegué al punto de las curvas, uno de los miedos que había tenido desde que mi padre me las describía. Fue ahí cuando decidí estacionarme junto a un barranco oscuro y profundo. Me bajé del tráiler y comencé a pensar en cómo había sido exactamente la muerte de mi padre. Sin embargo, en ese momento sentí como llegaba otro tráiler a mi lado. Y fue también en ese momento donde sentí un terror indescriptible, pues no esperaba que sucediera algo de tal magnitud. Poco a poco observaba entre la neblina como un hombre se acercaba a mí, gritándome a lo lejos si todo estaba en orden. A lo que automáticamente asentí con la cabeza. Aquel hombre tenía un gran sombrero, unas botas de piel y un cinturón muy peculiar. Sin duda alguna, parecía una persona que no tenía, como yo en esos momentos. Al estar a tan solo unos cuantos metros de mí, me preguntó con una voz preocupante qué era lo que yo hacía ahí. A lo que respondí que debía cerrar un caso de hace años. Fue en ese momento cuando dijo el nombre de mi padre, Emilio. Así que al voltearme nuevamente y verlo a la cara, pude observar perfectamente cómo aquel hombre comenzaba a convertirse en esqueleto. Aún recuerdo su sonrisa macabra, la cual se veía tan expresiva. Y al mismo modo, como empezaba a contarme la historia de mi padre, haciendo hincapié en lo valiente que había sido en vida, pero no lo suficiente para saber lo que realmente estaba sucediendo. Aquel espectro me afirmó que no había sido el causante de su muerte, ni mucho menos de las tragedias sucedidas. Simplemente, mi padre era un hombre que no podía quedarse quieto y callado, lo cual lo llevó al descanso eterno. En ese momento, yo pregunté de inmediato cómo estaba seguro de que mi padre se encontraba descansando en paz. A lo que ese hombre de identidad desconocida me respondió que no había podido consumir su alma, pues mi padre habría sido un hombre tan seguro de sí mismo, que su alma se negó a trasladarse al cuerpo de ese ser tan siniestro.
pues conforme iba hablando, yo comprendía con exactitud las cosas que pasaban, ya que ese hombre había sido el primer trailero en sufrir un accidente de tal magnitud, que su alma quedó atrapada entre esas curvas y jamás pudo salir de ahí, a menos que encontrara a una persona lo suficientemente débil de espíritu para poder consumir su energía. En ese momento, todo explicaba los rastros de cruces que se encontraban en ese lugar, pues al parecer aquel hombre no había podido apoderarse de ninguna alma. Sino todo lo contrario, ese espíritu era tan débil que no era capaz de apoderarse de la energía de los hombres traileros, pues se dice que estos siempre son muy valientes y sin miedo a las adversidades, así como lo era mi padre. Fue en ese momento cuando las cosas se complicaron para mi persona, pues realmente yo era un trailero sin experiencia. Fue ahí cuando supuse que sería mi final, pues aquel ser maligno consumiría mi alma hasta dejarme ser un alma en pena como él. Fue en ese momento que acordé que portaba en el tráiler el crucifijo que me había dado mi madre. Y aunque yo no era tan devoto ni creyente de la religión, era una de las pocas alternativas que tenía en ese momento. Así que sin más, me dirigí hacia el carro, tomé el Cristo con todas mis fuerzas, y fue así cuando arranqué rápidamente y a paso veloz para huir de ese lugar. Fue ahí cuando me di cuenta que mi padre realmente no mentía, y que hasta en sus últimos días se fue siendo un valiente y guerrero de la vida, pues tenía la certeza de que él ya se encontraba descansando, mientras que un ser de otro mundo me había ayudado a poder sobrevivir. Aquella anécdota marcó mi vida a tal magnitud de dejar el oficio de trailero, pues no me sentía capaz de seguir y de ejercer un oficio tan peligroso como las personas que salen cada día y manejan por las noches sin temor alguno. Desde ahí ya no volví a saber nada de ese esqueleto, sin embargo, cada vez en las noticias solía ver ese tipo de accidentes viales, exactamente en el punto de esa carretera. La estatua viviente. Aún no recuerdo como si hubiera sido ayer. Aquellos sucesos marcaron mi vida por completo, mismos que al contarlos usualmente recibo burlas sobre ello, pues es una anécdota e historia la cual transformó mi valentía y miedo. Toda mi vida he estado radicado en el histórico estado de Puebla, un lugar dentro de México, el cual cuenta con múltiples leyendas, costumbres y tradiciones las cuales lo hacen único. Cabe resaltar que uno de los casos más misteriosos que pude presenciar fue el de la famosa estatua de la China poblana, mismo que con el paso de los años no solo ha representado una riqueza cultural, sino también una de terror. Pues muchos ciudadanos aseguraban acontecimientos extraños los cuales se referían a esa estatua. Pues en las madrugadas, ésta se desaparece misteriosamente, acto dudoso, pues era una reliquia con un peso extremadamente grande, casi imposible de cargar. Una noche, luego de una salida y varios tragos con amigos, salimos del bar de madrugada. Mantente a la izquierda. Ninguno de nosotros se encontraba en condiciones de manejar, sin embargo, no planeábamos quedarnos en ese lugar, así que después de elegir al conductor designado, el cual era yo, nos dirigimos al auto y dimos marcha camino a casa. El camino cada vez se hacía más lento y con curvas que ni yo mismo recordaba, todo resultaba más peligroso y extraño para mí, sin pensar lo que después sucedería. Mientras manejaba un poco más, un aire desconocido comenzaba a recorrerme por las venas. Así que, en el momento menos inesperado, pude ver como una mujer se atravesaba en medio de mi camino, como si hubiera sido un acto a propósito. En ese instante supe que era un espectro el cual nos estaba persiguiendo, y aunque la mayor posibilidad que existía era que fuera producto de mi imaginación o estado etílico, seguía sin descartar lo sucedido. Claramente pensaba que aquel suceso lo había visto únicamente yo, no obstante, uno de mis amigos al día siguiente me dijo que había visto lo mismo, pero sabía que si lo comentaba en el grupo, se convertiría en una burla. Al día siguiente, en camino al trabajo, pude observar en el periódico un encabezado el cual mencionaba la desaparición de aquella estatua, pues el centro de la ciudad misteriosamente se había quedado sin monumento unas horas de la madrugada. Al final todas las piezas tenían sentido,
y aunque todo este cúmulo de sucesos parecían totalmente descabellados, aquel espectro que habíamos visto era totalmente real, y no solo eso, había sido esa mujer con aspecto de china poblana, pues recuerdo perfectamente la peculiaridad de su traje. No podía dejar de pensar en aquella idea, el simple hecho de recordarlo me hacía parecer un maniático. Minutos más tarde, mi amigo, quien había visto aquel suceso, me marcó desesperado hablándome que no había podido conciliar el sueño en toda la noche. Así que, luego de una larga conversación e incertidumbre, mi amigo Gabriel y yo nos dirigimos a la misma hora de madrugada donde pasó el incidente y aunque nuestro miedo era muy grande, la duda lo era aún más. Al llegar al lugar, sentíamos un frío indescriptible. La zona se encontraba totalmente vacía y claramente el suceso que nos había impactado aquella noche tenía pinta de que se podría repetir. Nos dirigimos al monumento y automáticamente nos percatamos, Gabriel y yo, que este nuevamente había desaparecido, no había rastro alguno de aquella estatua. Era algo tan raro y difícil de explicar, que seguimos sin entender la situación. Nos acercamos poco a poco al libro de datos, en el cual pudimos extraer información al respecto, pues venían datos como año, nombre, entre otros. Rápidamente decidimos retirarnos del lugar, pues sabíamos que en cualquier momento algún espectro se acercaría hacia nosotros. Días después, decidimos buscar en la web aquellos datos anteriormente recaudados. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que aquel monumento no solo era una reliquia cultural, sino también un homenaje a una de las mujeres poblanas que fueron asesinadas hace aproximadamente 100 años. Realmente no especificaba el motivo de su muerte, pero se afirmaba que había sido una muy cruel, la cual al parecer había impactado a toda la ciudadanía de aquel entonces. ¿Aquella alma en pena se había apropiado de ese monumento? Me pregunté profundamente, a lo que mi buen amigo asintió con la cabeza, pues a pesar de ser un caso muy triste y cruel, toda esta situación pasó a volverse un caso de terror, pues este espíritu se había encargado de alborotar lo que pasaba en la ciudad. Era impresionante la idea de pensar cómo un monumento podría tener la capacidad de moverse del lugar y desaparecer por las noches, y aunque este caso no tuviera antecedentes de daños, sabíamos perfectamente que no era algo común o que pasara en cualquier lugar. Analizando aquella situación, comencé a pensar en lo triste de aquella alma, pues lo único que imaginaba era que, sin duda alguna, buscaba el descanso eterno, y de lo que sí estaba seguro es de que llevaba más de 100 años buscándolo. ¿Cómo poder ayudar a un ser que probablemente me lastimaría? No lo sabía, pero intentaría averiguarlo. Con miedo y angustia, me dirigí al lugar del monumento por la madrugada, me senté a su lado y comencé a preguntarle qué era lo que necesitaba para descansar. Claramente, en aquel momento no tuve una respuesta, por lo que decidí partir a mi casa con decepción y terror, pues desde niño, un tío aseguraba alejarnos de aquellas situaciones que comprometen seres, pues son puertas que abren portales. Al llegar a casa, decidí seguir buscando información en la web. Después de una investigación exhaustiva, pude encontrar el nombre de aquella mujer que había sido asesinada. Gira a la derecha. Sin embargo, mi sueño y cansancio eran tan grandes que decidí ir a la cama. Al momento de dormir, comencé a tener una serie de pesadillas en las cuales aquel monumento decía algo, al igual que me perseguía por todos lados. Poco a poco me percataba de que eran pesadillas. Sin embargo, me era imposible despertar, era como si estuviera atrapado en mis propios sueños. Estaba consciente de ello, no obstante, en todo momento aquella estatua se hacía presente, las cosas fluían, al igual que mi miedo. Por un momento llegué a pensar que nunca más despertaría, pues el simple hecho de escuchar todo el tiempo aquellos quejidos y lamentos me hacía pensar en huir. Mi cabeza cada vez daba vueltas, mismas que me pedían a gritos auxilio, y conforme pasaban los días, sentía como poco a poco iba enloqueciendo. Me encontraba en una burbuja de realizaciones y terror de la cual no podía salir. Comencé a descuidar las cosas importantes de mi vida, entre ellas mi trabajo, familia y pareja. Claramente tenía que hacer algo al respecto, pues no podía continuar con esta tortura.
Mi razón y estabilidad poco a poco se quebraba. Trataba de evadir el paso y todo lo relacionado a aquel monumento, sin embargo, muy en el fondo sabía que en lugar de huir, debía afrontar mis miedos, pues era algo necesario. Después de días al volver al trabajo, pude ver a mi buen amigo de aventuras, quien había visto días atrás lo mismo que yo. No obstante, aquel hombre se veía totalmente enloquecido, pues su semblante causaba terror. Tenía unas ojeras tan grandes, las cuales eran demasiado profundas. Al acercarme a él, pude sentir aquel aire tan peculiar que percibí aquella noche, y le pregunté qué era lo que realmente sucedía. Me vio con unos ojos de miedo y me comenzó a hincarse pidiéndome ayuda, pues aquel hombre no podía sacar de su alma a la mujer que juntos vimos aquella noche. Ese sujeto se veía tan desesperado que parecía un desconocido para mí, y realmente lo era, pues sus actitudes, miradas y forma de ser me hacían sobrepensar más allá las cosas de lo sucedido. Al día siguiente, tratando de buscar la verdad de todo esto y qué era lo que podía hacer al respecto, desperté con una terrible noticia. Pues mi buen amigo, en medio de la desesperación, optó por suicidarse, suceso que nadie comprendía, pues él era un hombre con grandes ganas de vivir y un buen futuro por delante. Sin embargo, aquellos fantasmas, o más bien aquella estatua, lo había vuelto loco. Realmente estaba confundido, así que decidí hablar con la verdad a todos mis conocidos. Pues la mayoría comenzó a catalogarme como un loco, como si a mi amigo y a mí nos hubieran hechizado, cosa que quizá es cierto. Pues mi abuelo decía que un espectro siempre tiene más poder sobre ti, y aunque yo no quería aceptar la verdad de la situación, comenzaba a creer que esa frase era real. Pues mi mente se encontraba en un pasaje desconocido, el cual me mantenía en una balanza de seguir con vida o tomar el mismo camino que mi amigo. Un día, caminando desolado por las calles de la ciudad, un hombre se acercó rápidamente a mí y en medio de tanta gente me jaló hacia una calle solitaria para preguntarme si era verdad lo que había visto hace meses. Pues en una portada de un periódico se dio a conocer la noticia de aquel famoso monumento que se movía por las noches. Me encontraba en esos momentos en un estado de shock, pues no sabía si contestar con la verdad o buscar alguna excusa para zafarme de aquel hombre. Sin embargo, en medio de toda esta desesperación, decidí hablar con la verdad y confesarle todo a ese sujeto extraño y de dudosa procedencia. Así que en ese momento, el hombre me entregó una cadena protectora, pues aseguró que aquel monumento me había elegido a mí para cambiar mi alma, pues después de tanto tiempo, yo había sido la persona elegida. Fue ahí cuando comprendí que estaba viviendo una realidad de la cual deseaba huir. A partir de esa noche, inmediatamente tomé mis maletas y decidí huir del país. Y aunque han pasado años, sigo pensando en que fue la mejor decisión de todas. Pues a causa de esa leyenda local, mi vida y razón estuvieron en riesgo. No obstante, las personas del pueblo con las que aún mantengo comunicación, afirman que aquella estatua se sigue cambiando de lugar en búsqueda de una alma perdida. Relato escrito y adaptado por Andrea Lezama.
Gira a la derecha. Reencaminamiento. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Estamos preparados para salir. Haga un cambio de sentido. No importa, encontraré una nueva ruta. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Reencaminamiento. Haga un cambio de sentido. Gira a la derecha.
Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Buscando una nueva ruta. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta.